Pues estamos rozando las 10 de la noche, como siempre, en directo en cuestión de prioridades. Estoy seguro que muchos de ustedes han sufrido las consecuencias de la gripe estas Navidades y que muchos siguen padeciéndola. Hemos conocido esta tarde que la segunda semana de enero también se ha producido un descenso consecutivo de la tasa de infecciones respiratorias en nuestra comunidad. El pico máximo se produjo la última semana de diciembre. Es decir, que Castilla y León podría cumplir a día de hoy el criterio fijado por el Ministerio de Sanidad para dejar de aplicar la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios, si bien la medida podría mantenerse si así lo decide la Junta de Castilla y León. Bueno, pues como hoy está con nosotros el consejero de Sanidad, vamos a preguntarle directamente. Alejandro Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué van a hacer ustedes con la mascarilla después de estas 2 semanas en las que parece que la tendencia va bajando y que además ustedes han sido muy reacios desde un primer momento a esa imposición que marcó el Ministerio de Sanidad? Pues sí, evidentemente fuimos reacios. Lo que vamos a hacer es, después de analizar la situación epidemiológica, pues le llevaremos el debate, lo debatiremos, lo dilucidaremos en el Consejo de Gobierno del próximo jueves. O sea, que sí que entraría en ese supuesto que dijo la ministra. Por lo que el supuesto que dice realmente, que vamos a, en 2 semanas seguidas de disminución de la tasa de incidencia acumulada de infección respiratoria aguda, como bien ha dicho, esta semana se cumple la segunda semana de descenso. Y es algo que se va a debatir en el Consejo de Gobierno, como dice, este próximo jueves. Pero ¿cuál es la postura que va a llevar ahí el consejero de Sanidad? Hombre, yo creo que la postura que yo he llevado, he sido claro en el Consejo Interterritorial, y allí pues debatimos con el resto de comunidades autónomas, concretamente en ese Consejo todas menos una, que no era necesario la obligatoriedad. Es decir, que usted va a llevar esa postura el próximo jueves y pero no se da a entender que eso se va a aprobar, ¿no? Bueno, potencialmente se puede probar. Yo formo parte de un órgano colegiado como es el Consejo de Gobierno y creo que es el mejor órgano para tomar esa decisión. Pues la voz más autorizada desde un punto de vista sanitario usted, ¿no? Sí, pero bueno, no deja de ser un órgano colegiado. Sí. Y hay un gobierno de 2 partidos. Hay un gobierno de 2 partidos y hay un gobierno que toma las decisiones en un Consejo de Gobierno. En cualquier caso, claro, muchos ciudadanos, cuando se les obliga a llevar en los centros sanitarios las mascarillas cuando hay un pico de gripe, lo ven como algo normal. Yo no sé por qué ustedes se han empeñado en que tiene que ser recomendable y no obligatorio. Vamos a ver, nosotros nunca hemos estado en contra del uso de las mascarillas y creo que lógicamente se ha visto que desde el momento en que el Gobierno de España, en el mes de julio, hizo la retirada de la obligatoriedad en los centros sanitarios, nosotros hemos mantenido en esos centros sanitarios la recomendación para protección, que era para lo que estaban puestas las mascarillas, para protección de las personas más vulnerables, de las personas que tenían enfermedades más vulnerables. No obstante, la situación epidemiológica ha cambiado y nosotros hemos ido cambiando esa recomendación, haciéndolo más extensivo a distintas zonas del hospital. Tenga usted en cuenta que estamos muy acostumbrados históricamente a que en ciertas zonas del hospital, sin ningún tipo de epidemia, la mascarilla fuera obligatoria, por ejemplo, en las áreas quirúrgicas. Es decir, que es un proceso dinámico y además es un proceso porque el que nosotros hayamos creído en la recomendación y no en la obligatoriedad es porque las mascarillas se ponen para proteger a la población vulnerable y eso realmente, si las personas de modo voluntario se tapan cuando tienen infección respiratoria, evidentemente eso protege a la población. No se han puesto para cortar la cadena de transmisión, porque entonces el medio hospitalario, el medio sanitario no sería suficiente para eso y por tanto nosotros pensamos que con la recomendación es más que suficiente para proteger a las personas vulnerables, que era por lo que estaban puestas las mascarillas. Además, he de hacer mención a 2 aspectos importantes. Uno es que realmente antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad por parte del Ministerio, prácticamente el 100% de las personas que estaban en nuestros centros sanitarios llevaban la mascarilla puesta, de modo simplemente con la recomendación. Y segundo, nuestros profesionales son muy conscientes de cuando a un paciente le indican ponerse una mascarilla si realmente lo creen y ellos mismos se lo ponen. Por lo tanto, yo creo que la medida de la obligatoriedad, no solamente Castilla y León, sino la inmensa mayoría de las comunidades autónomas pensaba que no era una medida que aportara nada en ese momento a la población. Consejero, ¿no ha tenido un buen estreno la ministra de Sanidad? Consiguió en esa reunión que casi todas las comunidades, excepto Cataluña, estuvieran en contra de esa decisión. ¿Cómo augura que va a ser la relación entre usted o Castilla y León con Mónica García? Mire, no sé si el hecho de que sea médico es una garantía de que conoce el paño, ¿no? Debe de conocer el paño porque es de la profesión. Pero mire, yo hace unos días dije algo que sigo
sigo creyendo en ello. Es decir, el comportamiento dinamita el funcionamiento del Consejo Interterritorial. Realmente, si seguimos el acontecimiento de los hechos, nos lleva a que, en primer lugar, ya en el primer Consejo Interterritorial se quiso cambiar el orden del día con el Consejo convocado, se le dijo que no. En el Consejo Interterritorial último que tuvimos, del de las mascarillas, para entendernos, realmente se nos pasa una documentación con el Consejo empezado 15 minutos pretendiendo que dictamináramos sobre ello. No se ha tenido en cuenta tampoco el dictamen de la Comisión de la Ponencia de Alertas y de la Comisión de Salud Pública, y se ha pretendido tomar una medida, bueno, pues verdaderamente muy mejorable. Eso ha sido un comportamiento absolutamente chapucero, falto de rigor, y que lleva a dinamitar el funcionamiento del Consejo Interterritorial, que es el órgano máximo de cogobernanza, que ha funcionado durante 40 años perfectamente en este país y que ha hecho que nuestro sistema sanitario sea un buen sistema sanitario. Pues realmente el invadir competencias de las comunidades y el trabajar sin rigor, pues va a llevar a que ese órgano, si sigue así, verdaderamente no cumpla los cometidos para los cuales está. ¿Va a comparecer usted en breve, como le ha pedido Luis Tudanca en las Cortes Regionales? Dice que usted no ha eludido competencias y que ha tenido que ser el Gobierno el que haya tenido que salir al rescate. Creo que no parece tener muy claro el concepto de cuáles son las competencias sanitarias, de cuáles realmente cuáles son nuestras competencias. La ministra se basa en un artículo para tomar esta decisión que ha tomado, un artículo que tiene dos bases importantes. Uno es la situación de urgencia. Pues así la propia ponencia de alertas, que convocó 48 horas después del pleno del Consejo Interterritorial a petición de los consejeros de Sanidad, para nada dijo que la epidemia de gripe fuera diferente a la de otros años, no había motivo de alerta. Y el segundo, pues es una situación de asistencial que no existe, es decir, no ha habido problemas como todos los años, ha habido tensión dentro del sistema sanitario, pero para nada ha habido problemas. Yo quiero recordar, podemos echar la memoria atrás, al año 2017, al año 2018, al año 2016, que tenemos epidemias de gripe, de infección respiratoria aguda, pues muy parecidas. Pero no me ha contestado, ¿va a comparecer en el Parlamento? Pues no lo sé, veremos a ver qué sucede en el órgano parlamentario y qué decide la comisión permanente si yo tengo que comparecer o no. Verdaderamente creo que ahora mismo no hay materia para que yo comparezca en el Parlamento, pero es mi creencia, y si de luego las Cortes, que son un poder soberano, me indican a ir, pues iré. Durante este fin de semana se ha llevado a cabo una acción denominada Maratón de Vacunación contra la Gripe, con el fin de que la gente pudiera vacunarse sin cita previa. Ha habido 14 centros de salud en Castilla y León abiertos durante 10 horas. ¿Qué ha pasado? Porque parece que no ha funcionado del todo bien. Solo se han administrado, tengo aquí apuntado, 4.350 dosis. ¿Ha faltado información? ¿Ha llegado demasiado tarde? Bueno, pues mire, yo voy a discrepar de usted en que no ha funcionado demasiado bien. Si hacemos balance de lo que han sucedido en otros territorios de otras comunidades y mirándolo a nivel poblacional, tenemos más o menos un éxito similar. A 4.000 personas más que se han vacunado y que... relacionando con el número de habitantes. Claro, en relación al número de habitantes, pues más o menos ha sido una situación muy similar. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues hay población que decide no ponerse la vacuna. Es un hecho, en España las vacunas no son obligatorias y pues deciden no ponerse la vacuna, y a pesar de que le facilites el punto para donde se tienen que vacunar, pues deciden no vacunarse. Bueno, y que también es verdad que no hay mucha cultura de vacunación de gripe. Creo que eso solo un 60% de la población se vacuna. Más el dato. Sí, nosotros, la población diana de la gripe, que es la población mayor de 65 años, la Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo que es el 75% de esa población vacunada. Nosotros en este momento estamos muy próximos al 70%. Castilla y León. En Castilla y León. O sea, faltan todavía un par de meses de campaña vacunal y confiamos llegar a ese objetivo del 75%, si no estamos muy alejados. Además, históricamente nuestras campañas de vacunación siempre han estado por encima de la media nacional, a pesar de que, bueno, pues es posible que se pudiera vacunar mayor población. Pero hay, como vuelvo a decir, hay gente que considera que no es necesario vacunarse. ¿Esto que ha ocurrido este fin de semana se va a reproducir durante otros fines de semana o es algo puntual? Bueno, es algo puntual. Podemos plantearnos, según vaya la epidemia y si vemos que hay una petición de facilitar. Lo que hemos hecho este fin de semana es facilitar el acceso a esa vacunación.
si vemos necesario el volverlo a hacer, no lo plantearemos y lo volveremos a hacer. Usted decía estos días que Castilla y León no ha habido colapso en el servicio sanitario por la gripe y por el COVID. No, tengo muchos mensajes de amigos, de compañeros. Pregúntale, me han dado cita para 10 días, para 15 días, para... sigue tardando todavía la... Evidentemente el sistema, vamos a ver, la palabra colapso, que es una palabra que a los medios de comunicación les gusta. Bueno, es muy de titular, claro. Es muy de titular. Yo creo que hay que hacer una connotación. Colapso, saturación, yo no sé cuál es la... Bueno, sí, aumento de la demanda, tensión, retrasos en la asistencia, eso estoy de acuerdo que evidentemente no es lo mismo el sistema sanitario en una situación fuera de una epidemia que en una epidemia. ¿Hay un retraso en la asistencia ahora mismo, la atención primaria para la gente? Claro, hay un retraso, sobre todo en algunas zonas de la comunidad, sí, sobre todo en los cupos urbanos, mucho más que en los cupos rurales. Ten en cuenta que Castilla y León es una comunidad que tiene un alto porcentaje de sus centros de salud a nivel rural y ahí hay menos retraso que lo que hay en el medio urbano. Y sí que hay casos de personas que dicen que, o sea, que evidentemente han tardado 10 días o 7 días, pero también hay que decir que toda aquella persona que ha necesitado una atención médica ha podido asistir a la atención médica, aunque no haya sido con su propio facultativo. Publicaba el diario El Mundo estos días que los médicos de atención primaria siguen colgados al teléfono, que solo el 60% de las citas son presenciales. ¿Eso se puede revertir, consejero? Estamos trabajando, uno de mis mensajes al principio de la legislatura fue el disminuir la tasa de consultas telefónicas. Estamos trabajando en esa mejora. De hecho, se pasó de un 40%. Hemos pasado de un 40 aproximadamente a un 60% y somos ambiciosos y queremos seguir mejorando. La cita telefónica, hombre, los pacientes, algunos de ellos la piden y para ciertos procesos está bien, pero sin embargo otros pacientes sí siguen prefiriendo el ir a ver a su médico. Por ejemplo, para la gripe, que te vean si tienes placas. Por ejemplo, para la gripe o para otro tipo de patología, es decir, consultas burocráticas, o lo que se entiende por consultas burocráticas, renovación de recetas y otro tipo de consultas burocráticas, pues es posible, tienen su campo de la consulta telefónica. Pero, hombre, el acto médico es un acto importante. Conocíamos ayer los datos de la lista de espera en nuestra comunidad. La espera media para ser operado es de 116 días, 7 menos que a finales del año 2022. Bueno, es verdad que cada hospital lleva su tiempo, lleva su ritmo, no es lo mismo el hospital de Salamanca, por ejemplo, que son 179 días, frente al clínico de Valladolid, que son 56. ¿Están ustedes satisfechos con estas cifras? ¿Se conforman o el objetivo es al menos recuperar los datos que había antes de la pandemia? Vamos a ver, nosotros estamos satisfechos porque hemos mejorado. Además, en un año en el que no ha sido fácil mejorar, porque hay un aspecto importante, es que el año de la serie histórica en el que más gente ha entrado en lista de espera. Es decir, todo ese tapón que había y que se estaba produciendo por la pandemia, pues ha ido entrando a lo largo de este año, con lo cual ese dato hace que ese resultado no haya sido todavía mejor. Hemos bajado, vamos a seguir trabajando para seguir bajando y para dejarlo en unas esperas, como siempre he dicho, aceptables y próximas a las que había antes de la pandemia. Además, hemos aumentado la actividad quirúrgica y nuestra actividad de consultas, que ya es igual a la del año 19, y esto, bueno, pues nos da esperanza en que, siguiendo persistiendo con el trabajo y con el esfuerzo de nuestros profesionales, pues vamos a llegar a poder ofrecer a la población unas demoras aceptables. Este problema que ha preocupado durante mucho tiempo al gobierno regional, yo no sé si ahora pasa a un segundo plano, porque el gran problema que tiene esta comunidad, que tiene España entera y que usted siempre lo hace evidente, son la falta de médicos. Ustedes han tenido que contratar más de 200 médicos sin MIR, algo que no ha gustado mucho a la oposición y a los propios médicos, a los propios MIR. Usted defiende que es algo legal, pero cuéntenos, ¿cuánto tiempo podemos estar así y qué riesgos tiene también el hecho que perdure en el tiempo, que no se cubran esas plazas MIR? El tiempo, bueno, el propio Ministerio ofreció en su momento, hace 2 años, cuando yo me incorporé al Consejo Interterritorial, ya hablaba de que hasta el año 27 o 28 el saldo vegetativo de médicos, o sea, los que se jubilan con respecto a los que salen con la formación MIR, no iba a ser positivo. Es decir, estamos en el año 24, pues todavía hasta el año 27, 28 es previsible que esa situación todavía sea de tensión. Yo entiendo a todo el mundo, yo creo que bueno, todo el mundo tiene su opinión al respecto. Mi obligación como consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León es mantener la asistencia sanitaria en todo el territorio de Castilla y León y por tanto tengo que tomar todas las medidas a mi alcance para poderlo hacer.
Y además creo que estamos haciendo algo que no es propio no es único y exclusivo de Castilla y León. En el País Vasco hoy hemos conocido que es la última noticia, pero en la totalidad de las comunidades autónomas de este país existe un porcentaje importante de médicos que no cuentan con el título de especialista homologado. ¿Y qué seguridad puede dar usted a un paciente que nos esté escuchando? Porque claro, son médicos que diagnostican, que recetan. Son médicos. Son médicos. Son médicos, es decir, son profesionales que son médicos. Sin la especialidad. Claro. Sin la especialidad, pero son médicos. Son médicos que además en este país también trabajan en el mundo privado. Es decir, en una clínica privada pues, te pueden ver un médico. Y yo entiendo que, comprendo que nosotros nunca hemos dicho que sea una medida con la cual nosotros estemos satisfechos, pero que tenemos que dar asistencia sanitaria como en las mismas circunstancias que en el resto de las comunidades autónomas. ¿Se ha salvado usted de la gripe o la ha padecido estos días? Pues de momento, y cruzaré los dedos, no la he padecido. También es verdad que me vacuné. Creo que el primer día de campaña me suelen vacunar a mí. Sí. Y muy recomendable vacunarse. Muy recomendable. Yo no me he vacunado, consejero, y está muy malito. Vamos a ver qué le preguntan los periodistas que están aquí en la mesa. Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, consejero. Bueno, está el proyecto de ley de blindaje de servicios sociales sobre la mesa y ayer el líder de la oposición dijo que iba a presentar enmiendas para que para no consolidar recortes. Me imagino debe temer que esa ley consolida recortes. No sé si el líder de la oposición se ha puesto ya en contacto con ustedes y hasta dónde estarían ustedes dispuestos a negociar enmiendas para esa ley. ¿Pasará el Ejecutivo el rodillo tal cual se negocie por el Grupo Popular y Vox esa ley? Mire, es difícil de entender pedir diálogo y negociación cuando se ha ofrecido diálogo y negociación para un pacto sanitario y la única fuerza política que no ha presentado un representante ha sido el Partido Socialista. Luego, pedir a estas alturas, dialogar, nosotros siempre somos, y el presidente Mañueco así lo dice con frecuencia, somos un gobierno abierto al diálogo, pero también hay que entender que nos gustaría también dialogar en un pacto por la sanidad, porque realmente los ciudadanos de Castilla y León verían muy bien, entiendo, el que pactáramos ciertas cosas básicas y fundamentales del tema de la sanidad. Por lo tanto, escudarse en el tema de los recortes y escudarse en otra serie de armas de armazón política que habría que quitar, partidistas sobre todo, que habría que quitar del tema de la sanidad, pues creo que sería muy agradecido por parte de los ciudadanos de Castilla y León. Por eso, ¿qué distancia más grande hay en estos momentos? Llevamos ya varios años entre la Junta de Castilla y León y el Partido Socialista en todo lo que tenga que ver con la sanidad, ¿no? Pues sí, yo entiendo que ellos son muy libres de hacer su estrategia política como lo crean oportuno, pero verdaderamente yo creo que la población lo que demanda es que nos sentemos a hablar de sanidad y verdaderamente si la principal fuerza política de la oposición, pues un pacto tiene realmente pues poco sentido. Es decir, el pacto se hace entre el gobierno y la primera fuerza de la oposición. Ellos han decidido no hacerlo así, sus razones tendrán. Laura Ríos. Buenas noches, consejero. Usted hablaba de los datos de vacunación, un 70% en el caso de la campaña de la gripe, eso sí, haciendo un esfuerzo el sistema sanitario, poniendo en marcha esta maratón de vacunación, pero llama mucho la atención, sobre todo en los profesionales sanitarios, que ese porcentaje se reduce. No sé por qué este colectivo es tan poco sensible, no sé si estamos hablando de fatiga, no sé si estamos hablando un poco de desafección y sobre todo si ustedes podrían hacer algo sin llegar a la obligatoriedad para concienciar más al personal sanitario, que a fin de cuentas es el que debe recomendar, ¿no? Efectivamente, yo creo que no hay nada mejor que predicar con el ejemplo. Y a lo mejor sería mucho más fácil si un porcentaje importante de nuestros profesionales sanitarios pues con el ejemplo predicarán y se vacunarán. No obstante, creo que a lo largo de los últimos años ha ido mejorando ese porcentaje de profesionales sanitarios que se vacunan. Yo creo que habla usted bien, yo creo que estamos en un momento de hastío, de cansancio, de hartazgo de los profesionales sanitarios. Es difícil motivar a nuestros profesionales, verdaderamente difícil, porque tienen una carga de trabajo importante, pero ¿qué se puede hacer? Pues insistir, porque claro, ellos tienen la voluntad de vacunarse, es voluntario y no es obligatorio. Por lo tanto, yo creo que la única herramienta que tenemos es el convencimiento y la insistencia. Joaquín. Sí, ha dicho que el saldo vegetativo de médicos no se va a equilibrar hasta el año 27.
y estamos comenzando el 24, me parecen 3 años larguísimos, ¿no? Y quizá la mejor manera de preverlo para el futuro, probablemente para el año 27 no va a poder ser, pero no se plantean más facultades, mejores salarios, retrasar las jubilaciones, la edad de jubilación, todo ese tipo de cuestiones reequilibrarían ese saldo, pero también supongo que para el 27 no. Mire, se han ido tomando medidas, por ejemplo, el de retrasar la edad de jubilación, ahora prácticamente, si de modo voluntario, por supuesto, el médico, tanto de primaria como de hospitalaria, decide prolongar su actividad, su prolongación en el servicio activo, si tiene actitud psicofísica, realmente se le prolonga sin más, porque realmente los necesitamos. En cuanto al tema de salarios, yo creo que no es tanto un problema de salarios, y ahí lo vemos, comunidades autónomas que son de régimen especial y que tienen, como es el País Vasco, que tienen posibilidad financiera mucho mejor que Castilla y León, no tienen éxito tampoco en el número de médicos. En cuanto al tema de las facultades de medicina, mire, todavía tenemos un tapón de aproximadamente 4 o 5 mil médicos graduados en medicina que no han podido acceder al sistema MIR. Yo creo que lo primero de todo es que esos médicos puedan acceder al sistema MIR. Se le ha pedido al Ministerio, en los 2 años que yo llevo en el Consejo Interterritorial, de que tomara medidas destinadas a esto, como una convocatoria extraordinaria. Se le hemos pedido a muchas comunidades autónomas. Le hemos pedido que retirara la nota de corte, porque el sistema MIR no es una oposición, es un sistema de asignación de plazas, y por lo tanto, preguntando a todo el que se presenta, oiga, pues a lo mejor es posible que se pudieran cubrir todas las plazas. De hecho, 250 plazas aproximadamente de medicina familiar y comunitaria en la última convocatoria no se han cubierto. Se ha pedido también hacer alguna variación en algún programa docente para permitir la flexibilidad para que otros centros de salud, sobre todo en Castilla y León, los centros rurales, que como le digo son más del 60% de los centros, puedan formar profesionales, puedan formar médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y además dentro del propio medio rural, para que puedan conocer el medio rural y ser más fácil que se queden en el medio rural, y realmente no se nos ha hecho ningún caso. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio debería de ser más sensible a lo que se le pide desde las comunidades autónomas, porque los que tenemos la capacidad de gestionar el sistema, en este momento ninguna comunidad autónoma tiene médicos suficientes como para poder trabajar de un modo correcto a lo largo de todo el año. Durante las vacaciones de los profesionales es verdaderamente difícil poder mantener la misma asistencia que en los periodos en que los profesionales no tienen vacaciones. Consejero, usted que tiene, entiendo que información con bastante antelación. Imaginación también. Imaginación también, sí, eso es bueno. ¿Qué tendencia hay de la gripe, del COVID, de todas las enfermedades infecciosas y respiratorias de cara a los próximos meses? Porque se empieza a hablar también de un nuevo brote europeo ante el frío que va a venir estos días. Vamos a ver, la tendencia que hasta el momento, los datos que tenemos con respecto a la gripe, es que estamos muy próximos al pico de esa epidemia. Y además hay que decirle que estamos en unos niveles, en una epidemia que llamamos de niveles bajos medios. Todavía ha subido muy levemente. Digamos, ¿no? Estamos ahí prácticamente en una fase M, que es como se comporta la curva de la gripe, no como la del COVID, se comporta de otra manera. Y estamos en una epidemia que podemos calificar de baja media. Realmente el virus de la gripe es un virus estacional que circula de modo estacional y que cuando mejora el tiempo atmosférico mejora. No tenemos constancia de que pueda venir otra vez un repunte importante de la gripe, pero si es así, pues estaremos preparados para atenderlo, porque todavía seguimos en funcionamiento, a pesar de lo que dice la ministra, nuestros planes de contingencia en el sistema de salud. Pues, consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Estaremos muy pendientes este jueves, que todo hace indicar, no lo quiere confirmar, yo casi me adelanto a decirlo, que las mascarillas van a desaparecer de los centros sanitarios. Gracias de nuevo por estar desaparecer aquí. No, se va a se va a quitar la obligatoriedad. Tiene razón. Y se va a volver a nivel de recomendación. Eso es, que sea voluntario y que sea recomendable. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.